Bueno, muy bien. Vamos a ver el tema ahora de las virtudes, como continuación del tema de la noción de hombre y para explicar un poquito también el concepto de naturaleza humana. Las virtudes. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña introducción. Una pequeña introducción al tema. Después vamos a ir dividiendo en varios videos este tema, en el tema de las virtudes. Bien, habíamos dicho que todo ser, cualquier ente, cualquier cosa, tiene una esencia o naturaleza. Tiene una esencia o naturaleza. ¿Qué habíamos dicho? Que esta noción de naturaleza, hemos visto en videos pasados, la noción de naturaleza o de esencia. Y habíamos dicho que el concepto de naturaleza o de esencia se entiende como aquello, acá ponemos la definición, ya lo vimos, pero no está de más volverla a repetir, aquello que hace, ¿sí?, que una cosa sea lo que es. Sea lo que es. Esto ya explicamos que era, por ejemplo, hombre, perro, átomo, y así con cada cosa. Esta lapicera, la esencia que tiene o naturaleza que tiene es ser lapicera, y así con cada una de ellas. Pero lo que vamos a agregar ahora, que la noción de naturaleza no solamente determina lo que una cosa es, sino que también es principio, entonces, algo nuevo que estamos agregando, principio de operaciones de un ser. De un ser, o sea, principio de operaciones de un ser. ¿Qué quiere decir esto de operaciones? Todo lo que opera, todo lo que actúa, todas las acciones de un sujeto, todas esas capacidades que tiene un sujeto, va a poder hacerlas según lo que ese sujeto sea. Es decir, todo lo que hace el perro lo puede hacer en virtud de que tiene la naturaleza perruna. Todo lo que puede hacer esta lapicera lo hace en virtud de que es lapicera. Todo lo que puede hacer justamente una persona, un hombre, lo hace porque tiene una naturaleza humana. ¿Está? O sea, puede actuar, tiene esta naturaleza o esencia, lo que hace es que tenga capacidad de actuar ese sujeto, pero dentro de los límites de su propia naturaleza. Es decir, yo no puedo, de algún modo, que el perro rabito, que tiene naturaleza perruna, haga cosas que estén por encima de su naturaleza perruna. Es decir, yo no le puedo pedir al perro rabito, que tiene esta naturaleza de perro, poder resolver el teorema de Pitágoras. ¿Está? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, todo lo que hace un ser, un ente, acá tenemos entonces que este principio, ¿está?, va a permitir que todo lo que hace un ser, lo hace conforme a su naturaleza. ¿Está? Conforme a su naturaleza. De acá viene un principio que se utiliza en filosofía, se deriva de acá, que significa, vamos a ponerlo acá como principio, se deriva un principio entonces, o sea, como un axioma, podríamos llamarlo así en filosofía, que significa el obrar sigue al ser, o sea, a su naturaleza, a la naturaleza o esencia de algo. Entonces, repitiendo entonces, la naturaleza es un principio de operaciones de un ser, la esencia, hombre, perro, gato, etc., que le va a permitir generar ciertas operaciones, pero dentro justamente de los límites de su naturaleza o esencia. ¿Está? Por eso decimos entonces, por lo tanto, como conclusión de esto,
Acá viene la conclusión, por lo tanto, conclusión, los actos o las acciones, ¿tá? Los actos de un ser, están limitados por su esencia. Limitados por su esencia, por lo que es. ¿Está? Bien. Otro ejemplo. Por más que desee, yo no puedo volar. No está en mi naturaleza humana la capacidad de volar. ¿Está? Pero sí está en mi naturaleza, por ejemplo, la capacidad de hacer algún artefacto que me permita volar. De ahí está, por ejemplo, la capacidad natural en el hombre de la técnica. El hombre es capaz de hacer técnica, la técnica que es propia del hombre, que es una técnica acorde a su propia naturaleza racional. El hombre, por su inteligencia, es capaz de hacer, si bien naturalmente no puede volar, es capaz de hacer, por ejemplo, un avión o algún artefacto que le permita justamente volar. ¿Tá? Esto por un lado, que era para completar la noción de naturaleza. Pero vamos a agregar otro concepto más que es importantísimo, que se va a derivar de esto y que va a tener particular importancia cuando veamos el concepto bien de virtudes y aplicarlo a la noción de política y a la noción de bien común de la sociedad política, que es la noción de fin. La noción de fin. Tenemos noción de naturaleza y ahora tenemos la noción de fin. ¿Tá? Noción de fin. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa, cada esencia, entonces, es perfectible. O sea que la naturaleza de algo siempre puede perfeccionarse, puede mejorar. Entonces, de acá sacamos también un primer elemento que decimos que la naturaleza de algo, recuerden que lo entendemos como esencia, la naturaleza de algo es perfectible. Es perfectible. ¿Qué quiere decir perfectible? Que puede mejorar, ¿se ve? Puede perfeccionarse. Mejorar, perfeccionarse, recuerden que puede mejorar o perfeccionarse dentro de los límites de su esencia o naturaleza. ¿Tá? Puede perfeccionarse, completarse, ¿tá? Desarrollarse, decimos entonces dentro de la naturaleza justamente de algo. Es como un músculo, por ejemplo. Una persona tiene un bíceps, ¿no? Un músculo, lo tiene. Ahora, si hace ejercicio, ese músculo puede ir robusteciéndose, puede adquirir todavía más fuerza. Puede de alguna manera entonces ser más grande y poder levantar mucho más peso, pero sigue siendo músculo. ¿Se entiende? Ha mejorado ese músculo, ¿se ve? Puede realizar mejor su fin, que es levantar cosas, pero no deja de ser músculo. ¿Se entiende? Algo así ocurriría con el hombre. Un bebé, por ejemplo, un recién nacido, tiene naturaleza humana, pero puede perfeccionar cuando desarrolla su inteligencia, sus capacidades éticas o morales, etcétera, etcétera. Entonces decimos que, entonces, que sea perfectible es que puede perfeccionarse, ¿está? Puede perfeccionarse, puede mejorar. Perfeccionarse, bueno, perfeccionarse, ¿tá? Pero ¿qué decimos? Desarrollarse, pero dentro de los límites naturales de algo, ¿tá? Se puede completar, puede completarse, ¿tá? Puede completarse. Ahora bien, para perfeccionar se necesita de una acción de ese ser, una operación que lo mejora. O sea, si yo quiero mejorar algo, ¿no? Quiero, por ejemplo, tengo un cuchillo, vamos a poner por caso, este instrumento que se llama cuchillo, tiene una naturaleza, una esencia que es ser cuchillo. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Para qué está hecho ese cuchillo? Justamente para cortar. Ahora, yo puedo mejorar ese cuchillo si lo afilo y hago que ese cuchillo pueda cumplir mejor su fin. ¿Tá? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Noción de fin. Entonces, que para perfeccionar un sujeto, ¿tá? Para perfeccionar una naturaleza, debe realizar determinadas acciones. ¿Tá? Necesita de una acción.
el sujeto, recuerden, para perfeccionarse, el sujeto debe realizar alguna acción. Actos, debe realizar operaciones que lo perfeccionen. En el caso del cuchillo, tengo que agarrar una piedra para afilar y debo justamente afilar el cuchillo para que pueda mejorar. ¿Tá? Ahora bien, si esta operación, estas acciones que realiza el sujeto, ¿tá?, se dirigen a un fin, pero que ese fin es el bien propio de ese ser, entonces se perfecciona. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que la naturaleza de algo, dijimos que es perfectible, pero puede perfeccionarse o puede no perfeccionarse. Es decir, si esta naturaleza tiende a perfeccionarse, es porque justamente hay algo bueno para ese sujeto. Hay algo bueno para ese sujeto. ¿Se ve? En el caso del cuchillo, para que se perfeccione el cuchillo, yo tengo que realizar determinados actos, ¿se ve?, que lo ordenen justamente al bien propio del cuchillo, que es cortar. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el fin justamente que persigue? El para qué. Opción de fin, podemos decir que es un para qué. ¿Cuál es el para qué? El sentido justamente por el cual el cuchillo es cuchillo. Bueno, el sentido que tiene el cuchillo, el para qué de ese cuchillo, por el cual es cuchillo, es cortar. Por lo tanto, es algo bueno. Es algo bueno para el cuchillo poder cortar. En cambio, si yo tengo ese cuchillo y que no tiene filo, que no me sirve para nada, no corta para nada, ¿qué digo? Ese cuchillo es malo, no es un buen cuchillo. ¿Se entiende? Esta lapicera tiene como finalidad, está hecha para poder escribir en una hoja. Si se queda sin tinta y no escribe, no me sirve como lapicera. No cumple el sentido propio de la lapicera. ¿Se entiende? Ahora, ¿puedo mejorarla? Bueno, en el caso que le pueda agregar tinta, si le agrego tinta, bueno, como ahora sí va a poder cumplir su finalidad, entonces ese cuchillo se transforma en esta lapicera se convierte en una buena lapicera. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que el fin natural de algo, ¿no?, el fin natural de algo, de la naturaleza de algo, es su bien, es un bien. ¿Se entiende? Es un bien. Si yo tengo hambre, por ejemplo, bueno, hay una facultad mía, ¿se ve?, que tiene como finalidad el poder conseguir alimento. Ahí tenemos, por ejemplo, entre otras funciones que tiene el concupiscible, al propio concupiscible. Si yo necesito alimentarme, el fin del concupiscible es obtener ese bien placentero que me va a poder satisfacer. ¿Se entiende? Es el bien que persigue. Entonces, decimos que esa operación que realiza un sujeto, ese acto, esas acciones que realiza un sujeto, se deben dirigir a un fin. ¿Tá? Pero ese fin debe ser un bien de ese ser. Un bien de ese ser. Un bien natural de ese ser. Caso que dijimos hasta el hartazgo, el cuchillo tiene como fin cortar. Si corta, cumple su fin. Por lo tanto, es un buen cuchillo. ¿Tá? Por eso decimos que el fin, la noción de fin, siempre y cuando sea el para qué justamente de algo, el fin se lo entiende como un bien. Entonces, ¿no? Como un bien. Fin y bien se corresponden. Por eso, cada vez que hablamos de la finalidad de algo, hablamos del bien de ese algo. ¿Está? Bien, esto por un lado. Pero hay que tener en cuenta entonces que el fin natural también es el término de una operación. Es el término de una operación. De una acción. O sea que toda acción, toda operación siempre se dirige a un determinado fin. ¿Tá? Una planta, por ejemplo, necesita nutrirse. Bueno, el bien de esa planta, por ejemplo, el bien de esa planta es nutrirse. El fin es nutrirse y tiene raíces como para poder hacerlo, que van a generar determinados actos que van a poder asimilar ciertos nutrientes. Entonces, como conclusión de esto, tenemos la naturaleza o esencia,
naturaleza o esencia, ¿tá? Esta naturaleza o esencia genera por medio de sus facultades una operación, o genera operaciones. Recuerden las nociones de facultades, que lo vimos antes, ¿está? Estas operaciones, entonces lo decimos, que la naturaleza o esencia genera operaciones por medio de sus facultades. ¿Qué facultades tenía el hombre? Inteligencia, voluntad, apetitos concupiscibles, sentidos externos, sentidos internos. Todas estas facultades que tiene el hombre generan operaciones. Y estas operaciones están ordenadas a un fin. ¿Está? A un fin. Por lo tanto, estas operaciones se deben ordenar. Se ordenan a un fin. Todo acto se dirige siempre a un fin. Y este fin, si es conforme a la naturaleza de ese algo, a la naturaleza o esencia de ese algo, este fin entonces es un bien. Es un bien. Recuerden que la naturaleza o esencia es principio de operaciones. Principio de operaciones. ¿Está? Esto en líneas generales que corresponde a toda naturaleza, a toda esencia, a cualquier cosa, absolutamente a todo, tiene siempre esta estructura. Una naturaleza o esencia, facultades que van a generar determinadas operaciones que se van a ordenar a ese fin. Y como este fin, si es natural, entonces va a ser un bien para ese sujeto. Ahora bien, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con el hombre? Porque en el hombre hay una naturaleza humana. En el hombre hay una naturaleza humana. Y esta naturaleza humana es libre. Esto lo habíamos dicho. Tiene libertad. ¿Está? ¿Por qué? Por su voluntad. Recuerden que la voluntad justamente es una facultad apetitiva de naturaleza racional. La tenemos solamente nosotros. Tiene una voluntad. Entonces, el hombre puede ordenarse a su fin natural o puede obrar en contra de su propia naturaleza. Es decir, entonces, que el hombre, por medio de su libertad, o bien, decimos que puede ordenarse a su fin natural y por lo tanto su acto es bueno. Aquí tenemos el bien propio del hombre, que esto va a ser un bien moral, el bien propio del hombre porque ordena sus actos conforme a su fin natural, o bien puede obrar en contra de su naturaleza. Puede no ordenarse a su fin natural. ¿Está? Esto lo hace según su libertad. El tema está, ¿cómo sabemos cuál es el fin natural de cada hombre? Bueno, ahí tenemos que analizar cuál es el fin de la inteligencia, cuál es el fin de la voluntad, de las pasiones, para ver más o menos hacia dónde deben ir ordenados estos actos. ¿Está? Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que la naturaleza humana del hombre es libre, es un animal racional. ¿Está? Entonces, para repasar, tenemos la naturaleza humana. La naturaleza humana, dijimos cuál es la esencia del hombre. Recuerden ver los otros videos. Dijimos que el hombre es un animal racional. ¿Está? Es un animal racional. Y como animal racional, dijimos, ¿está? Tiene operaciones libres. Operaciones libres, ¿está? Y si se ordenan estas operaciones libres, tenemos el fin o el bien humano,
que es lo que dijimos recién. Tenemos el fin o bien humano. ¿Cuál es este fin o bien humano? Aristóteles va a decir que todo hombre, lo que busca todo hombre, todo lo que el hombre desea es la felicidad. O sea que el hombre está hecho para la felicidad, que hay que ver después qué se entiende por felicidad entonces. Está hecho para la felicidad, pero para eso el hombre, sus operaciones deben ordenarse. Deben ordenarse, ¿tá?, a su fin o bien, ¿tá? Ahora bien, este fin o bien entonces va a perfeccionar, este fin o bien, la felicidad va a perfeccionar a la naturaleza humana. La va a hacer mejor. ¿Tá? La va a desarrollar como corresponde. ¿Tá? O es decir que estos actos, la felicidad y estos actos que deben ordenarse al bien, entonces es lo que es bueno para el hombre. Fíjense, bueno para el hombre. Es decir, ¿qué es la felicidad entonces? Y la felicidad no es lo que según la línea, la concepción clásica del hombre, la concepción clásica de la política, ¿qué es la felicidad del hombre? No es lo que cada uno determina, sino lo que hace feliz al hombre es aquello que hace bueno o perfecciona justamente a la naturaleza humana, que perfecciona su inteligencia, perfecciona su voluntad y perfecciona todo el orden justamente humano. Estas operaciones libres, recuerden que si no se ordenan a este fin, ¿tá?, ¿qué tenemos entonces? Un desorden. Tenemos un desorden de orden natural y por lo tanto destruye a su naturaleza. ¿Tá? Por eso la felicidad en el hombre, todo el mundo anhela la felicidad. Esta felicidad es una exigencia moral en el hombre, es una exigencia moral. Es un proyecto que el hombre debe, por su naturaleza, desarrollar. Si el hombre quiere perfeccionarse, si el hombre quiere mejorar, debe buscar justamente, y es una obligación moral, debe buscar este desarrollo, ¿tá?, el perfeccionamiento de su naturaleza. Si todo hombre, ahora bien, prestar atención a esto, si todo hombre tiene la misma naturaleza, Juan, María, Pedro tienen la misma naturaleza humana, si todo hombre tiene la misma naturaleza, entonces la felicidad, por ser fin, es la misma para todo hombre. Es la misma para todo hombre. Pero cada persona la realiza a su modo, dentro de los propios límites naturales. Es decir, este concepto de felicidad en el hombre, entonces, como es el fin natural, ¿tá?, el fin del hombre en sí mismo, de la naturaleza humana, y si todos nosotros, todas las personas humanas, tenemos la misma naturaleza, entonces la felicidad, este fin, es el mismo para todo hombre. Y el hombre no decide entonces qué es la felicidad. El hombre no decide cuál es su propio fin. Lo que puede hacer el hombre, cada individuo humano, cada persona humana, es ordenar esos medios, ¿tá?, a este fin. Por eso ese desarrollo, ese proyecto de felicidad que tiene el hombre, cada hombre lo debe hacer conforme a sus propias limitaciones personales o a sus propias virtudes personales. Pero, insisto, el fin es el mismo para todos, ¿tá? Bien, por eso repito que cada persona la realiza a su modo. Pero esto no quiere decir que cada uno determine lo que es la felicidad, no. El objeto último, el fin natural del hombre, es el mismo para todos, pero cada persona la realiza a su modo dentro de los propios límites naturales, ¿tá?, los propios límites naturales del hombre. ¿Tá? Entonces la pregunta surge, ¿cómo realizar este proyecto? Este proyecto que tiene el hombre, este proyecto, ¿tá?,
¿Cómo realizar este proyecto? Recuerden que la felicidad es un proyecto que el hombre debe por naturaleza desarrollar. ¿Cómo realizar este proyecto? ¿Tá? Y acá la respuesta es perfeccionando entonces las facultades naturales del hombre. Las facultades naturales del hombre. ¿Cuáles eran las facultades naturales del hombre? Las potencias que tenía. Inteligencia. La voluntad. Recuerden que estas son de naturaleza racional. Esta de conocimiento, la inteligencia. La voluntad apetitiva, recuerden que es libre. Y después teníamos la concupiscencia, como apetito sensible. Y el irascible. Que estos son sensibles, de naturaleza sensibles, y estos son de naturaleza racional o espiritual. Que habíamos dicho que el sensible debe ordenarse a los racionales. Hay que perfeccionar esto. ¿Tá? ¿Cómo se perfeccionan estas facultades? Dijimos que para realizar este proyecto moral que tiene el hombre de alcanzar el fin, la felicidad, es perfeccionando las facultades del hombre. Pero la pregunta surge entonces de acá, ¿cómo se perfeccionan? ¿Cómo debemos perfeccionarlas? ¿Cómo se perfeccionan? Y se perfeccionan con la práctica de las virtudes. Pues fíjense que el medio para perfeccionar la facultad del hombre y por lo tanto alcanzar la felicidad humana es por medio de las prácticas de las virtudes. Que básicamente las virtudes naturales o cardinales también se las llama, son 4. Prudencia, después vamos a ver esto, que es la prudencia, que va a perfeccionar a la inteligencia, después vamos a ver qué bien que es esto, a la justicia, que va a perfeccionar la voluntad, la templanza, que va a perfeccionar a la concupiscencia, y la fortaleza, que va a perfeccionar al apetito irascible. ¿Está? Eso es más o menos entonces este primer esquema introductorio al tema de las virtudes. Fíjense que hablamos de naturaleza, finalidad, la perfección justamente de esa naturaleza es cuando los actos de un sujeto se ordenan a su fin natural. Cada naturaleza, cada sujeto que tiene una esencia, tiene esas facultades, tiene determinadas facultades que lo van a orientar al fin propio del hombre. Perfeccionando esas facultades, robusteciendo esas facultades, se puede llegar al fin. ¿Cuáles son las facultades del hombre? Inteligencia, voluntad, concupiscencia e irascibilidad, que a cada una de ellas, para poder mejorarlas y ordenarlas conforme al fin propio del hombre, y por ello a la felicidad, van a ser entonces la práctica de las virtudes, que van a ser 4 principales, que se van a ir derivando otras. La prudencia, la justicia, la templanza, no sé si se ve ahí, y la fortaleza. ¿Tá? Bien, esto por un lado, y después vamos a empezar a ver ya la definición de virtudes, como hábitos también operativos, y el desarrollo de cada una de estas 4 virtudes.